Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Zapata Camiones Guadalajara, distribuidor autorizado Mercedes-Benz Autobuses. Una vez Mercedes-Benz, siempre Mercedes-Benz. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de una década de cambio en la movilidad y el periodismo especializado. ¿Nos acompañan? Eugenio de la Cruz, coordinador de comunicación del Corredor Insurgentes CISA. Israel Zamarrón, periodista del Sol de México. Ignacio Pérez Vega, periodista de Canal 44 y Crónica Jalisco. También nos acompaña Jonas López, periodista de Grupo Imagen. ¡Comenzamos! Es un gusto saludarlos un jueves más. Muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogos de Movilidad en Casa, este programa que arrancamos con la inquietud de platicar con todos los protagonistas de la movilidad, tanto a lo largo de la República como venido haciendo. Hoy festejamos 15 años de Pasajero 7, 10 años de Pasajero 7, y es un gusto estar compartiendo con ustedes este momento. Por supuesto, un placer saludar a Fernando Sánchez Pro, el titular de este espacio. Muchas gracias, Cris, gracias a toda la gente que nos acompaña. Como dice mi compañera Cristela, hoy estamos de manteles largos porque hace 10 años, un 15 de octubre, salió a circulación la primera edición de revista Pasajero 7, y bueno, pues aprovechamos y celebramos estos 10 años con una mesa que será por más interesante, ya que invitamos a colegas del periodismo a platicar de temas de movilidad, de cómo ha ido evolucionando el enfoque y la cobertura sobre este tema a lo largo del tiempo, y también los retos a los que se ha encontrado el poder permear en la sociedad y autoridades un tema de tanta relevancia como es el transporte público y la movilidad. Me gustaría empezar saludando a mi amigo Eugenio de la Cruz. Eugenio, coordinador de comunicación del Corredor Insurgente CISA y también de la MTM. Te saludo con gusto, estimado Eugenio. Muy buenas noches. Hola, Fer. ¿Qué tal? Muy buenas noches y felicidades por este 10º aniversario, por esta primera década de mucho trabajo e impulso, y felicidades a Cristela y al equipo que hace posible Pasajero 7 y este espacio también. Muchas gracias, Eugenio. Y mira, pues tú eres una persona muy enterada y enfocada 100% a hablar del tema de la movilidad desde tu trinchera. Me gustaría que nos platicaras un poco desde tu perspectiva, ¿cómo sientes que ha sido la evolución del periodismo especializado en este tema? Bueno, sin duda, también saludo a mis compañeros del panel, a todos, buenas noches. Sin duda, el periodismo en la actualidad, pues es completamente distinto al que se ejercía a principios del siglo XX o a principios del siglo, a inicios del siglo XX y a finales del siglo XX, ¿no? Sin duda, el periodismo es, antes que nada, decían los clásicos, es un diálogo con el poder. Pero también el periodismo tiene esa virtud de quienes nos hemos dedicado a esto, de ejercer esta posibilidad de ser también un poco cronista y un poco narrador de los sucesos, de lo que pasa. Sin duda, no podemos hablar de la ciudad sin hablar de los actores y de aquellos quienes la integran, ¿no? Hablabas tú hace un momento de esta posibilidad de que te han dado 10 años ya de hablar de esta narrativa. Entonces, sin duda alguna, hoy el periodismo, como lo ha sido en la primera década del siglo pasado, en los años 50, en los años 60, en los años 70, siempre ha sido un indicador de lo que ocurre en la ciudad y también ha sido un termómetro de lo que ocurre con la gente. Vinculados ya al tema que nos ocupa hoy, que es el tema del transporte, sin duda, las crónicas que hemos tenido a partir de la historia, a partir de la literatura y a partir también de lo que han ofrecido medios importantes que han consolidado en su haber, digamos, de la crónica, digamos, del periodismo, sin duda nos contaron cómo surgieron los trenes, cómo surgen los tranvías, la posibilidad de tener distintos modos de transporte hasta llegar a vehículos privados, que en algunas ciudades se ponderó mucho el crecimiento del vehículo particular.
Pero sin duda alguna, cuando llegan estos modelos nuevos de transporte, me refiero ya al transporte masivo, aquí en México, como en los años 60 llegó el tema del metro, cuando veníamos de una evolución también. Entonces, contar los sistemas de transporte, pues siempre detrás de cada sistema y de cada organización y de cada modelo de transporte hay una historia, sin duda. Entonces, el primer comentario quiero decir, vamos en el sentido de decir, bueno, cómo caminar y transitar hacia un modelo, sin duda, diferente de movernos. Tiene que ver también con el modelo de ciudad que tenemos. Hoy los modelos de transporte y los sistemas son orgullo de ciudad para muchos. Y entonces en ese enfoque, creo que esta plática nos puede dar esta perspectiva desde el ángulo de la comunicación y desde los medios. También cómo hemos podido narrar este encuentro. Hay mucho acervo fotográfico también, y hoy lo vemos de cómo se ha ido integrando, pero también detrás de cada historia, y esto lo vemos porque en el auditorio que tiene Pasajeros 7 hay muchas empresas que hoy son sociedades mercantiles, pero también hay muchos transportistas, y detrás de ellos hay historias de 90, de 40, de 50 años de cómo han visto el transporte. Entonces, sin duda que esta charla, este diálogo y este intercambio de ideas entre colaboradores, entre gente que hace el transporte, pero sin duda hoy que nos convocas, Fernando, a reflexionar con estos profesionales del periodismo también, tendremos que recuperar en medio de la pandemia esta dinámica y seguramente será el interés de esta mesa. Gracias, Eugenio. Me gustaría pasar con Nacho Pérez Vega en el mismo sentido. Nacho, 10 años, ¿cómo has visto crecer la movilidad en la agenda pública, también en la exigencia social y por lo tanto en tu labor como periodista? Gracias, muy buenas noches a todos. Los saludo y les agradezco a Fernando, a Cristela, a todo el equipo de Pasajeros 7. Los felicito por estos 10 años y justamente pues ustedes son testigos justamente de la importancia y el terreno que ha ganado el periodismo especializado en movilidad y transporte al estar vigentes todo este tiempo en un periodo muy complicado para los medios de comunicación, bueno, digamos, los tradicionales, en este caso ustedes que son una revista, pero que han migrado exitosamente a las plataformas digitales y este diálogo es prueba de ello. Yo lo que me gustaría comentar es, en mi experiencia aquí en Guadalajara, ya con prácticamente pues unos 15 años dedicado a estar dando cuenta de los sucesos, las noticias, las posturas, todos los cambios que se han registrado en movilidad, en transporte, en el área metropolitana de Guadalajara y en algunos casos, algunas ciudades medias de Jalisco, cómo ha cambiado en 10 años la ciudad y la forma de contarla. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Guadalajara hace 10 años apenas comenzaba la única línea que tenemos de el macrobús, que es equivalente al Metrobús de la Ciudad de México, y el macrobús es del año 2009, marzo 2000, todo ese periodo. Acá hemos visto una transformación importante, lo mencionaba Eugenio ahorita, de cómo también se han transformado, en este caso las empresas. Ya hoy el modelo hombre-camión, en el caso por lo menos de el área metropolitana de Guadalajara, va quedando atrás, va quedando para la historia, cómo se han convertido con o sin convencimiento, porque la autoridad también se los ha obligado, pero ellos también ya están convencidos porque el convertirse ahora de hombre-camión al modelo ruta-empresa les ha también permitido estar vigentes. Entonces estamos hablando de el tema de ciclovías, como en Guadalajara también hace 10 años había apenas unas cuantas. Estamos hablando, por ejemplo, de la ciclovía de Calzada Federalismo, que atraviesa pues prácticamente de norte a sur, solamente la parte centro de la ciudad, y que eso comenzó en 2007-2008. Hoy estamos hablando que en el área metropolitana de Guadalajara hay 100 kilómetros de ruta ciclista. Esto habla de lo que ha significado los cambios, el tema de la participación ciudadana, cómo los grupos civiles han empujado a la autoridad, tanto ayuntamientos como al gobierno de Jalisco, en este caso el gobierno del estado, y también al gobierno federal, porque ha debido asignar recursos para justamente este tipo de obras. Entonces, Cristela, Fernando, Eugenio, los compañeros del panel,
creo que es un tema muy interesante que involucra diversos temas. La movilidad no solamente es el traslado de personas de un sitio a otro, que lo realizan conductores, transportistas, con la regulación del gobierno. Estamos hablando de temas que involucran el medio ambiente por el tema de la contaminación, la calidad de vida, el tiempo que se traslada de un sitio a otro, los accidentes que se generan en estas unidades de transporte, o cuando voy yo caminando o voy en la bici. También el tema de la salud, hoy incluso con el tema del COVID, como el transporte es el segundo sitio donde puede ser un riesgo de contagio. Estamos hablando de un tema económico, el tema de el costo del transporte, el tema de la seguridad, como en el transporte público también hay robos, todos los días lo vemos con estas rutas del Estado de México, y no nada más ahí, en todas las ciudades del país, el tema del acoso sexual que se presenta en los camiones también, y el tema político, como cada vez por convencimiento o por conveniencia, los políticos también le han entrado cada vez más a este tema, y creo que en ese sentido el tema del periodismo especializado pues justamente involucra a los medios tradicionales y digitales que hoy han tenido mucho auge y que implican responsabilidad, preparación de parte de quienes nos dedicamos a esto, y que creo que es un tema que nos debe de llamar a la responsabilidad y preparación de todos. Por ahí lo dejaría de entrada. Gracias, Nacho. Saludo con gusto a Israel Zamarrón, él es periodista del Sol de México. Buenas noches, Israel. Me gustaría preguntarte desde tu experiencia, ¿qué tanto ha evolucionado el periodismo? ¿Qué tanto ha aprendido esta profesión para poder abordar de buena forma los temas de movilidad y transporte? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, pues felicidades por estos 10 años para Pasajeros 7. Estoy seguro que vendrán otros 10 y otros 20 años más, porque el tema de la movilidad, de hecho, estamos en un punto de quiebre y va evolucionando, y con esta evolución del transporte y la movilidad, pues también tenemos que adaptarnos nosotros en las maneras de contar, ¿no? Cómo va evolucionando esto, y pues bueno, felicidades y que vengan muchas coberturas y muchos años más para Pasajeros 7. Y bueno, dicho esto, pues justamente yo soy, pues tengo una carrera relativamente corta y joven aquí en el periodismo. Empecé justamente con un momento clave en la movilidad en la Ciudad de México, que fue cuando cerró la línea 12 del metro por temas ahí pues bueno, fallas en el sistema y demás. Yo pienso que esto generó desde la cobertura periodística, pues fue un parteaguas justamente porque ahí, como comentaba Ignacio, pues ahí ya estuvo involucrado temas políticos, temas de corrupción o presunta corrupción, temas también de, sobre todo, calidad de vida, y que eso es lo más importante para también nosotros, digamos, abordar los temas. Porque, digo, todos estos pasajeros que se movilizaban a lo largo de este tramo de la línea 12, pues bueno, vieron mermada su calidad de vida al tener que modificar su rutina diaria de moverse hacia sus centros de trabajo y demás. Y ahí quizás también que se creó conciencia en la ciudadanía de que el tema de transporte es algo que incide directamente en nuestra vida personal, ¿no? Incluso yo me atrevería hasta, definiría nuestro estado de ánimo en cierto día, ¿no? Podemos estar con un buen estado de ánimo cierto día que nos trasladamos y no tuvimos ningún problema, y bueno, podemos llegar súper enojados y tener un mal día cuando la lluvia inunda cierta avenida y nos quedamos atorados ahí. Entonces, el transporte va mucho más allá, o sea, incide directamente en nuestra salud, como mencionaba Ignacio también. Y bueno, o sea, en este entendido, yo pienso que en estos últimos años, por hablar de mi experiencia personal, en los últimos 5 años, que fue 2015 hasta la fecha que llevo abordando estos temas, quizás podría acuñarse un término, no sé si existe, bueno, sé que existe, pero no sé qué tan válido sea, el periodismo urbano, por así decirlo, no en el entendido de tratar temas de ciudad, sino de, a través del periodismo, buscar incidir en cómo se va desarrollando esta ciudad, desde el desarrollo inmobiliario hasta la movilidad. Recuerdo un caso muy particular aquí en la Ciudad de México, cuando se intentó construir un segundo piso que vendían como peatonal, que digamos también tiene que ver con la movilidad, si tenemos en cuenta la pirámide, ¿no?, que nos plantea la ley de movilidad, que primero está el peatón.
bueno, intentaron construir un segundo piso peatonal, pero con una vocación ahí un tanto comercial, y desde el periodismo se empezó a analizar y a preguntar y a cuestionar qué tan pertinente era realmente una construcción como esta en la avenida Chapultepec. Y es ahí cuando el periodismo cobró o dio un giro, en el sentido de que ya no nada más se limitaba a consignar o a registrar lo que venía del gobierno hacia la ciudadanía, es decir, no éramos ya los intermediarios nada más, sino que también ya éramos agentes incluso de poder cuestionar qué tan viable era esto, y esto también ocurre en el transporte público. Recuerdo mucho, por ejemplo, en la línea 7 del Metrobús, cuando se instrumentó, pues bueno, también hubo bastantes inquietudes vecinales o de un cierto sector del trazo de la línea que también levantaba ciertas inquietudes, y bueno, eso también nos toca a nosotros como reporteros, pues también levantar esas voces, incluir también el sentir, porque ya no solo también es la parte de las personas usuarias que se van a beneficiar de una línea como esta, sino también es de las personas donde va a pasar esta línea, cómo les va a cambiar su rutina diaria y demás. Pero bueno, un poco redondeando la idea, justo esto. Entonces, yo pienso que en estos últimos 10 años, el periodismo urbano ha cobrado un auge bastante particular, en el sentido de ya no solo registrar los hechos del gobierno y lo que hacen las alcaldías, lo que hacen transportistas y demás, sino ya empezar a cuestionar qué tan viable y qué tan pertinente es eso para una ciudad como la Ciudad de México, esta metrópolis o esta megalópolis, de las más grandes del mundo, que pues bueno, requiere intervenciones casi con bisturí, ¿no? A la medida, porque es una ciudad que ha estado al punto del colapso en muchas materias, ¿no? Bueno, cada temporada de lluvias nos inundamos, y con esto pues igualmente se afecta el transporte. Y a través del periodismo podemos estar cuestionando esto, qué tanto están haciendo los gobiernos, igualmente desde el legislativo, como mencionaba Fernando al principio, qué tanto se está haciendo para poder abonar hacia una ciudad pues un tanto más humana, se podría decir, un tanto más funcional, y dentro de esto entra el transporte público. Y bueno, sería como el comentario inicial. Y redondeando, pues básicamente esto. Desde el periodismo podemos incidir en las políticas públicas, o sin buscar esa intención, pero bueno, podemos incidir en las políticas públicas para mejorar el desarrollo de la ciudad, y entre ello pues el transporte público. Perfecto, gracias Israel. Jonás, pues en el mismo tenor desde tu perspectiva, ¿cómo se le ha exigido al periodista a cambiar en la cobertura justamente de temas de movilidad? Muchas gracias, buenas noches a todos, el auditorio, a todos, a quienes nos siguen en esta transmisión. Primero que nada, felicitar a Pasajeros 7 por estos 10 años que están cumpliendo el día de hoy. Es un honor que nos hayan invitado en la primera década. En serio, estoy agradecido por considerarme. Israel no me dejará mentir, los reporteros que nos estén siguiendo no me dejarán mentir. Cada que vamos a una dependencia de gobierno, estamos en la sala de espera previo a una entrevista en una empresa, siempre ahí en el revistero tiene que haber un Pasajero 7, y seguramente los reporteros que conocemos de esta fuente lo hemos ojeado, y por qué no decirlo, hemos sacado alguna idea de cobertura de sus páginas. Enhorabuena, les deseo mucho éxito y por favor sigan con este esfuerzo. Efectivamente, si entendemos el periodismo como una función que debe de servir para fiscalizar el ejercicio del poder, entonces el periodismo especializado en movilidad y en infraestructura exige que los reporteros estemos preparados, que tengamos conocimientos mínimos básicos, científicos, técnicos y económicos. En ese sentido podemos criticar, podemos conocer, podemos identificar cuando un proyecto de movilidad o de infraestructura no es el correcto. Estamos obligados los periodistas especializados en conocer el lenguaje, conocer técnica, conocer los actores, métodos constructivos, métodos de operación, tecnologías de autobuses, tecnologías de combustión, electromovilidad. Tenemos que tener los conocimientos mínimos básicos para poder entregar un buen producto periodístico. Es una exigencia. Los que estamos en esto debemos aspirar a tener mayor conocimiento, y no solo eso, debemos tener una agenda amplia, robusta, de especialistas en la materia, especialistas académicos, especialistas empresarios, especialistas científicos que nos puedan ayudar a dilucidar los temas. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía Ignacio,
los políticos han visto un cuerno de abundancia en la movilidad, porque hay un concepto que es irrefutable. La movilidad es un derecho humano. ¿Quién va a criticar que se inviertan carretilladas de dinero en proyectos de movilidad cuando se justifica con que va a mejorar la vida de los gobernados? Porque si hay algo democrático es la movilidad. La movilidad le afecta a todos los sectores socioeconómicos de una ciudad, de una megalópolis y de un país. A todos nos afecta el tráfico, a todos nos afecta la mala calidad del servicio. En ese sentido, creo que el periodista especializado en movilidad debe estar preparado para oler. Cuando tienes conocimientos científicos, técnicos y económicos, se te desarrolla el olfato para determinar si un proyecto tiene jiribilla, si se están inflando precios, si hay cochupo con los empresarios. Y entonces poder hacer, como bien decía Israel, empezar a hacer crítica y tratar de cambiar esta realidad, ¿no? Gracias, gracias, Jonás. ¿Es el periodismo, Eugenio, puede influir, incidir en las decisiones de una ciudad, o es el reflejo propiamente de las inquietudes y necesidades de los ciudadanos? Bueno, creo que son todos los factores, ¿no? O sea, yo me quedo mucho con la idea, muy claro lo que acaba de decir Jonás, es decir, por supuesto, ya lo dijo Israel también, él es más joven, pero sin duda las fuentes han ido madurando también. Hace algunos años, cuando uno comenzaba en el periodismo, se decía con que tengas clara la Constitución, sepas un poco de artículos y un poco de sociología del poder, y entonces así puedes abordar diversos temas en la gama y en la fuente que te coloquen. Hoy, por supuesto que el periodismo especializado, o las fuentes especializadas en lo que es el transporte, la movilidad, el transporte sustentable, los sistemas integrados y todo esto que hoy, digamos, son términos o conceptos que sin duda el auditorio, pero también nuestros compañeros los conocen, son sin duda fuente importante, porque conforme esto ha pasado, este proceso ha pasado, y también en la Ciudad de México también, desde el ámbito que nosotros, digamos, conocemos o operamos, ha sido un tema también, digamos, que se dice, lo que pasa en la Ciudad de México va a pasar en otros estados y más rápido. Los sistemas que hay en la Ciudad de México, que tenemos casi todos los sistemas de transporte, de alguna forma son la vitrina para que esto pueda de pronto detonar más fácil en algún estado. Pero sin embargo, esto que decimos tan fácil ha costado mucho trabajo. Y lo digo ¿por qué? Porque no solamente hoy el tema de la movilidad, que es un derecho, como bien lo acaban de votar nuestros diputados, el derecho a la ley de movilidad y seguridad, que ya es un tema de Constitución, pero sin duda ha costado el trabajo de colectivos, ha costado el trabajo de ONGs, ha costado el trabajo de mucha gente, de académicos, de gente de la sociedad civil, de usuarios, de operadores de transporte, de académicos, de las mismas armadoras y gente que está vendiendo productos y que son insumos hacia todo esto. Sin duda, el transporte público es una actividad esencial, como él es ahorita en la pandemia. Sin duda, el transporte es transversal a todas las actividades humanas. Y sin embargo, esta situación de la agenda pública hoy ha estado más presente. Nosotros habíamos visto que después de la línea B del metro aquí en la Ciudad de México, hasta que va hacia la zona oriente, pero también hacia el norte de la ciudad. Había sido, sin duda, alguno de los medios que se había hecho, digamos que se había inaugurado, y después de eso pues dejó de hacerse cosas hasta que llegó el Metrobús en el año 2005. Hubo un reloj y nosotros todavía seguimos pensando, por ejemplo, mientras en la Ciudad de México todavía tenemos microbuses que en un momento fueron motivo y razón de orgullo de algunos políticos que lo invirtieron y lo colocaron como el vehículo ideal para transportar a los ciudadanos. Hoy, sin duda, 30 años después, siguen circulando en la Ciudad de México. Entonces, estos modelos, estos sistemas que hoy están en otros estados también, de este modelo de transporte que nos ha permitido ver la autoridad. La autoridad es un tema que también ha habido y ha sido motivo también para los periodistas, un tema de transparencia. Hoy podemos saber de los proyectos, podemos saber de las inversiones, podemos saber
de pronto, en cuanto a esto, la opinión pública también, con encuestas, podemos saber si quieren un proyecto, si estamos de acuerdo o no. Hoy los sistemas tienen que ser más integrados, tienen que ser pensados más con la persona en el centro, como el usuario. Ha habido modelos que todavía no se consolidan, por ejemplo, de estos vehículos de última milla, que porque no hay regulación. Y hay una serie de cosas que nos faltan, pero sin duda 10 años han sido un ejemplo de que se ha ido consolidando una fuente en la cual se han especializado los compañeros que cubren la fuente, sin duda están más cercanos a estos temas. Y ha habido en los últimos años también la oportunidad. Y rápido quiero comentar, había todavía en los años, digamos, en la década, comenzando la década del año 2000, o antes, en al final de la década de los 90, había medios especializados que tenían helicópteros y que tenían también vehículos y motocicletas y que daban mucho el tránsito, ¿no? Y entonces estaban muy pendientes del tránsito en la ciudad y de lo que pasaba. Y hoy también estos sistemas se han ido modificando porque hoy las redes sociales y hoy también todas las aplicaciones nos pueden dar cuenta de todo esto. Entonces, creo que esto se ha vuelto, se ha aperturado, tenemos la posibilidad de hoy tener más data también, de tener más mediciones y de saber más de esto y hacer más transparente. Pero esto no ha costado y no ha sido un tema fácil, no ha sido un tema que ha costado mucha tinta, digamos, y por supuesto hoy hay medios que hacen denuncias y que hacen investigaciones que sin duda han trascendido gobiernos y que sin duda han denunciado y también, por qué no decirlo, han puesto en la tela de juicio muchos de estos proyectos que hoy en muchas ciudades son importantes, pero que hermanos, y lo voy a decir, hermanos a veces del Estado no son tan rentables como pueden ser en manos de algo. Por eso de ahí las concesiones y de ahí muchos modelos que han sido éxito en un momento, pero después termina la administración y han quedado tirados, se han quedado, digamos, en el abandono, ¿no? Gracias, Eugenio. Justo hablando de esto, de la especialidad, de la especialización que se va dando, de el olfato que se va dando en torno a los temas, a lo que está sucediendo, me gustaría consultar contigo, Nacho, y lo mencionabas hace un rato, justo cómo los políticos en mucho tiempo, por interés o por presión, han visto a la movilidad, al transporte público y temas de movilidad como una fuente importante de votos al momento de tomar decisiones. Entonces, en tu experiencia, ¿qué es lo que qué actores son los que están logrando que los políticos dejen de tomar estos temas como bandera política y cuáles proyectos tienes tú en mente que quedaron truncados a raíz no de la funcionalidad, sino de los colores de los partidos? Pues creo que aquí en el caso del área metropolitana de Guadalajara hay varios ejemplos. Hay que recordar, por ejemplo, justamente el tema del macrobús. El macrobús fue impulsado por un gobierno panista en 2009. De hecho, se inauguró en el mes de marzo y la elección fue en julio. Entonces, fue una bandera política del PRI atacar al PAN con el tema del macrobús y ellos estaban prometiendo el tema del tren ligero. Finalmente el macrobús pues se identificó incluso pues en sus láminas de los camiones, los camiones articulados en color azul, y pues quedó en el olvido cuando ganó el gobierno priista, tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como el gobierno de Jalisco. Y un proyecto que incluso se debatió lo que hoy es la ruta de la línea 3 para conectar Zapopan con Tlaquepaque, la central camionera con Arcos de Zapopan, si debía ser por transporte articulado, como ha sido el caso de la Ciudad de México con el Metrobús, que ha ampliado mucho sus rutas, sus líneas, por este sistema de transporte masivo. Incluso se buscó por parte del Ayuntamiento de Zapopan que el método fuera un tranvía. Finalmente quedó el tren ligero y pues todavía, el tren ligero ya está construido, tardó 6 años en concluirse, y creo que pues finalmente los proyectos grandes de transporte o de movilidad o transporte masivo básicamente siempre van a estar
digamos, con el foco político. Está la experiencia también de, por ejemplo, de Bogotá, con el tema de Transmilenio, el tema de los alcaldes de la ciudad que han estado también ahí insistiendo en que sea la línea del metro, y cómo finalmente un tema que debería ser técnico, centrado en las personas, finalmente es un tema que se usa como bandera política, como para ganar votos o para atacar a mi rival político. Creo que esto ha sido pues nocivo finalmente, porque las decisiones a veces se toman más con un criterio de rentabilidad política y no desde el punto de vista técnico. Sin embargo, creo que esto ha tenido un cambio en el sentido de que las personas, los votantes en última instancia, pero también organismos civiles y justamente el periodismo especializado, en los medios de comunicación, han jugado un papel importante para poner en evidencia esa pues intención de los políticos de usar el tema del transporte o de la movilidad, cuando pues ahora que los organismos sociales los critican o los ponen en evidencia, ya se cuidan un poco más, y eso ha sido positivo, que la sociedad civil está más pendiente de los temas de transporte, y creo que también eso es positivo para todos. Gracias, Nacho. Vamos a continuar con este tema, pero antes me gustaría que escuchen algunas palabras de nuestro consejo editorial en el marco de estos 10 años de Pasajeros 7. Estamos de plácemes con el aniversario de la revista Pasajeros 7, revista que ha puesto la pauta de lo que es la información actualizada, veraz y puntual en materia de transporte público, movilidad. Creo que no todos nos hemos sentido, los que estamos en el sector, acompañados, informados, pero también atendidos. Ha sido realmente un esfuerzo editorial muy incluyente. Hemos estado en muchos sectores participando, nosotros como sociedad civil, también los transportistas los hemos visto representados, las autoridades, las armadoras. Creo que se ha formado una comunidad activa, y hemos visto un gran liderazgo informativo en este sector en Pasajeros 7. Así, la revista, por ejemplo, ha dejado de ser solo un medio dirigido para el sector profesional del transporte y se ha convertido en un referente que recoge las inquietudes, las noticias, las informaciones, los estudios en el ámbito más general de la movilidad urbana y del transporte. Nos ha ayudado a superar la brecha que distancia el mundo de la profesión con el mundo de la universidad. De esta forma, algunos de nuestros egresados y de nuestros titulados se han convertido en plumas que han escrito artículos y colaboraciones con la revista. Que con investigación, análisis crítico en transporte y movilidad han cubierto la noticia desde todos los ángulos en México y en nuestra región. Esperamos tener el honor de mantener nuestra alianza por muchos años más, llegando a cada ciudad y sistema de América Latina en esa construcción de información valiosa sobre las mejores prácticas, iniciativas, proyectos y logros que tiene el sector. Indiscutiblemente es un medio de comunicación que impulsa obviamente todos los temas de pasaje, pero no solo eso, sino también los temas de movilidad. Recordemos que en nuestro caso, que representamos a los fabricantes de autobuses, pues el 27% de los trabajadores van a sus centros de trabajo en autobús, el 41% de los estudiantes atienden las escuelas en autobús. Es importantísimo fomentar todos los temas de movilidad y por supuesto de transporte. Han logrado convertirse en un referente nacional en los temas de movilidad y transporte, lo cual realmente una revista tapatía me da mucho gusto que alcance ese gran desarrollo. Continuamos en esta mesa de diálogos de movilidad de Pasajeros 7 en el marco de los 10 años de esta plataforma informativa. Y bueno, estamos hablando de cómo el periodismo ha sido testigo de la transformación de la movilidad en esta última década y cómo al mismo tiempo
se ha exigido un poco más en la cobertura, en el periodismo especializado. Y sobre los temas que hemos puesto sobre la mesa, Jonás, ¿quieres agregar algunas cosas? Sí, muchas gracias. Hace ratito se preguntaba si el periodismo podía cambiar la agenda de movilidad en una ciudad como la Ciudad de México. Yo creo que ya ha ocurrido. La línea 12 del metro se cerró después de la publicación de una nota periodística que daba cuenta de todas las fallas técnicas y el riesgo que había para los usuarios que utilizaban principalmente el tramo elevado que va de Atlalilco a la alcaldía de Tláhuac, al CETAM Tláhuac. Después de que un periódico de circulación nacional publicó una nota, 24 horas después, la línea 12 del metro se cerró y empezó el escándalo que yo creo, uno de los temas que queríamos hablar, como si algún proyecto de movilidad ha marcado la historia de los últimos 10 años. Creo que la línea 12 lo ha sido. Como bien decía Israel Zamarrón, la línea 12 nos dio la muestra de que los proyectos de movilidad traen intrínsecamente varias cosas: interés político, interés de empresario de hacer dinero fácil y que no hay escrúpulos con tal de sacar las máximas ganancias, funcionarios poco preparados o que se prestaron a todas estas irregularidades. Y a final de cuentas, la línea 12 ahí está, ha funcionado. Hay datos que indican que la red del metro se modificó su operación después de la línea 12 del metro, pero sigue la historia porque la ampliación hacia Álvaro Obregón desde Mixcoac sigue y no avanza, y avanza muy lento y no se sabe para cuándo va a estar inaugurada, no fluye el dinero. O sea, la línea 12 creo que es uno de los ejemplos para mal de cómo no se debe tratar cómo no se deben ejecutar. Y desgraciadamente también para los periodistas nos dejó una gran enseñanza, porque si los periodistas hubiéramos tenido más elementos críticos, conocimientos técnicos y científicos antes de que se construyera la línea 12, hubiéramos podido hacer algo para que no ocurriera esta secuencia de eventos desafortunados de carácter internacional, porque hasta empresas transnacionales, empresas alemanas, empresas españolas se vieron salpicadas con el escándalo de la línea 12. Entonces, quiero también retomar rápidamente algo que dijo Ignacio. Efectivamente, los políticos están viendo en la movilidad como decía hace rato, un cuerno de la abundancia, y ahí los periodistas debemos estar preparados para detectar los proyectos piel de cordero, los proyectos que quieran venderse como un proyecto de un gobierno progresista y no sean más que la intención de sacar beneficio propio, beneficio para una empresa. Ya no hablemos de votos, hablemos de dineros, porque los proyectos de movilidad en cualquier ciudad, sea pequeña, mediana o grande, siempre implican una gran inversión de dinero público. Ese es el comentario que tendría. Gracias, Jonás. Adelante, Israel Zamarrón. Adelante. Un poco para retomar esta última idea que nos deja Jonás de proyectos de piel de cordero, que me gustó mucho el término. Igual, llevándolo a un proyecto en específico en la Ciudad de México, bueno, pues, y hablando el tema de los políticos, cómo ven en la movilidad y este término que también nos deja Jonás del cuerno de la abundancia, pues recordar también la regulación que hubo aquí en la Ciudad de México para las aplicaciones, ¿no? Para no decir nombres, bueno, las aplicaciones de transporte privado con chofer, esta regulación o intento de regulación que se hizo en 2015, pero que, bueno, generó ahí un fideicomiso, un fondo del cual no supimos nada hasta ahora. O sea, hasta hoy que estamos aquí en esta charla, no sabemos nada de las reglas de operación de ese fideicomiso, cuánto saldo entraba, cuánto saldo aportaban estas aplicaciones de transporte privado con chofer. Recordemos que estas aplicaciones se les cobra el 1.5% de cada viaje que realizan. Yo me pregunto cuántos de aquí habremos realizado un par de viajes en estos últimos días, ¿no? O en la semana, es decir, son cientos y miles de viajes que se realizan a través de estas aplicaciones, lo que se traduce en cientos y millones de pesos que entran a un fideicomiso que la autoridad en ese entonces que encabezaba la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México decidió que se depositara en un fideicomiso privado, al cual pues no había un escrutinio público, no había una fiscalización, como bien decía
Jonás al principio, parte de nuestro trabajo es la fiscalización, pues desde el periodismo. No somos ninguna autoridad fiscal, pero bueno, nuestro trabajo también es poner transparencia sobre estos tipos de instrumentos financieros que no tienen mucha luz. Y bueno, yo resaltaría uno de esos proyectos un tanto polémicos, este fideicomiso que se creó, y que bueno, acaban de anunciar también el actual secretario de Movilidad que va a quedar extinto este fideicomiso justamente porque era una caja chica, o se usó como una caja chica, donde entraban cientos de millones de pesos. Recordemos que estábamos en un contexto, en vísperas de elecciones también, y el entonces jefe de gobierno pues también tenía una aspiración presidencial aceptada públicamente por él mismo. Entonces, bueno, aquí también encontramos esta importancia de cómo los proyectos de movilidad también pueden ser el trampolín o las cajas chicas de ciertos políticos, más allá de su viabilidad, si benefician o no al ciudadano y si significan una buena regulación, un buen proyecto de movilidad. Lo dejaría por ahí. Pues todo lo que se pone sobre la mesa está muy interesante, pero creo que por ahí también hay otro fenómeno que a mí me llama mucho la atención. Hablamos de movilidad integrada y entonces hablamos de aplicaciones de bicicletas, de infraestructura, de transporte público, de áreas peatonales, pero si bien todo esto en conjunto trae muchos beneficios para la sociedad, generalmente siempre hay mucha inconformidad. Si ponen una ciclovía, vecinos, comerciantes, automovilistas, todo el mundo hace como una revolución, como si nos diera miedo cambiar, renunciar a ese derecho a la calle que tenemos enfrente de nuestra casa, ¿no? No sé, enfrente de nuestro negocio. Mi pregunta, Eugenio, ¿qué es lo que está haciendo falta para que la gente también, la sociedad, quienes usamos las vías como automovilistas, etcétera, nos demos cuenta de que las ciudades están cambiando y más por necesidad que por lujo o por gusto, pero algo está pasando ahí, algo falta que la gente no acepta los proyectos hasta mucho tiempo después. Eugenio, tienes tu micro. Sí. Gracias. Disculpe. No, esto es bien interesante lo que dice Cristela, pero lo pongo sobre la mesa. Sin duda, los proyectos de hoy, de cualquier proyecto de movilidad, cualquier proyecto de transporte, cualquier proyecto de infraestructura, requerirá siempre de la opinión hoy, sobre todo de los colectivos, de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones civiles. Es un hecho que la gente ha tomado las calles. Es decir, las calles son para la protesta, las calles son para la diversión, las calles son para tomar el espacio público. En un país donde se ponderó por muchos años el transporte público, el transporte individual por encima del transporte público, pues no podría dejarnos estos saldos que hoy nos dejan, ¿no? Es decir, ya no somos la ciudad que en aquellos años nos cuentan, en los años 70, donde se intervenían y se hicieron los ejes viales, se intervenía, y por aquí quiero que pase el metro, y por aquí quiero que pasen las vías de comunicación. Es decir, lo que es hoy la malla vial en las ciudades está hecho para los vehículos. El transporte público se ha ido colocando. Hoy tenemos, a pesar de la pandemia, tenemos ciclovías que han sido provisionales aquí en la Ciudad de México y seguramente en otras áreas metropolitanas. Sin duda, el espacio público es un espacio y es un lugar donde no solamente es el encuentro, es un lugar donde nace ahí, digamos, la vida pública. Hoy, sin duda, esta pandemia ha hecho que todos estemos desde nuestra casa, digamos, en la contención de esto, pero también esta situación no es para siempre y también la gente a partir de agosto hemos visto que los volúmenes de ocupación del espacio público, tanto por vehículos como por personas, pues, se han incrementado. Es decir, esta pandemia ha obligado a la gente por una condición económica a salir. Lo que decía Cris, bueno, ¿qué hace falta? Hace falta muchísimo mayor, digamos, diálogo. Es importante, creo que el periodismo ha colocado a la movilidad y al transporte público, a los proyectos de transporte, hacia sus auditorios, hacia sus lectores, como la importancia que tiene el transporte público para las ciudades, pero también para la economía de las ciudades y para la economía del sector y porque mueve, es un engrane más de la economía. Entonces, es bien importante que la salud, la competitividad de las ciudades, la economía y todos los sectores
el transporte es una columna vertebral porque mueve a las personas que hacen posible toda la actividad en servicios y toda la actividad humana. Entonces, sin duda, hoy se requieren de funcionarios más preparados. No tenemos, son pocas las secretarías que tienen realmente un staff de políticos o de digamos, de especialistas, de expertos en temas de movilidad. Generalmente se acudía al político porque era un trampolín para posicionar y llevarlo a otro nivel. Se requieren leyes y reglamentos. Todavía hacen falta, hay una parte de estados de la República que tienen una ley de movilidad, pero no son todos. Hace falta mayor transparencia y hace falta mayor investigación. Hacen falta, por supuesto, recuperar el espacio público y conversar no solamente de temas de movilidad y de transporte, sino también del modelo de espacio público que queremos para las ciudades. Hace falta ver, por lo pronto, si fiscalizar, desde Israel no somos especialistas, pero hace falta fiscalizar qué pasa con parquímetros, qué pasa con lugares donde estén funcionan estos modelos o no. Hace falta mayor regulación también de los trámites, que es otro de las actividades que hacen los gobiernos respecto a la regulación del transporte. Y hace falta contrapesos también en la autoridad. Y creo que el periodismo coloca en ese sentido ese elemento para que las autoridades tengan que dar la cara, que hoy sí, que ir, porque el tema del transporte es un tema, y el transporte de movilidad es un tema que no se va a detener. Sin duda hoy en otras esferas han caído secretarios de transporte, han caído ministros del transporte por el mal uso. Me parece a mí que la esencialidad del transporte va más allá de la economía de mover personas y bienes. Es una necesidad. Antes decíamos que era un problema técnico, político o económico, pero hoy creemos que es todo, ¿no? O social incluso, pero creemos que el transporte todo esto, y sin duda ninguno de estos elementos puede faltar. Gracias, Eugenio. Yo quisiera retomar la línea que abordó Cristela, Jonás, y yo te quisiera preguntar, estamos de acuerdo que una de las vocaciones y sentido del periodismo es la denuncia pública ante lo que se está pasando mal en las ciudades del país y en todo el territorio. Mi pregunta es, pero también es parte del periodismo la socialización de temas importantes para la ciudad, como desincentivar el uso del transporte privado y otro tipo de cosas que tienen que ver con el bien común y no de algunos? Sí, yo creo que los medios de comunicación tenemos un pendiente. Cuando tú como reportero llevas a la redacción una nota de algún tema técnico de movilidad, de infraestructura, de agua, de obras, lo primero que te dicen en la redacción, ¿sabes qué? Bájalo porque la gente no lo entiende. Y creo que es un camino equivocado. Creo que los reporteros tenemos el reto de esa información técnica, dársela al lector, al auditorio, a quien nos esté consumiendo, para que ellos puedan hacer también conocimiento. O sea, el conocimiento que el reportero está adquiriendo al hacer una cobertura tiene que comunicárselo al auditorio, para que regularmente los problemas de movilidad de las personas están generados por ellos mismos. Te vas a la hora pico de tráfico, te pones en la puerta del metro y evitas que se cierre. Y eso implica que el tren avance más lento. Si los medios se fueran menos por la cobertura política, por la declaración del personaje político, y empezaran en sus páginas, en sus primeras planas, a tratar temas técnicos que difundan conocimiento a su lector, te aseguro que este tipo de problemas como la movilidad la podríamos ir resolviendo. Si, por ejemplo, lo que decía Cristela, o sea, los vecinos siempre se quejan o los comerciantes siempre se quejan que pase una ciclovía frente a sus casas o frente a sus locales. Si tuvieran información técnica de los beneficios que les pueden traer, como por ejemplo, que no solamente su cliente llegue en carro, sino que lleguen más personas caminando, entonces ellos podrían ver que tiene un beneficio esa ciclovía. Los medios de comunicación, sin duda, tenemos esa deuda, cambiar la información, ya no irnos por la nota de el metro se paró 2 horas, sino el metro, tratar de explicar por qué y cómo los usuarios podemos evitar que eso ocurra. Eso creo que es un pendiente que tenemos los medios de comunicación y que hay que ir trabajando poco a poco,
ganar espacio a los políticos. Viene una temporada electoral, se van a llenar los periódicos de declaraciones de guerra sucia y etcétera, pero los reporteros especializados en fuentes como movilidad, infraestructura, agua, que además son temas que a todo mundo nos afectan, tenemos que dar la batalla y ir ganando espacios en los medios de comunicación. Gracias, Jonás. Voy a aprovechar justo este tema porque hay un comentario al respecto que me gustaría leer. Es de Nicolás Rosales, quien nos pone: los proyectos de transporte público es prioritario para garantizar el desarrollo de las ciudades. Es necesario tener una estrategia de comunicación que difunda los beneficios de los mismos proyectos para que no se dé la resistencia por un grupo de vecinos que se ven afectados. Y justo sobre este tema recién salió un estudio que hizo CCE, Cero Emisiones, hablando de la ciclovía de Insurgentes, y también exponían esto, ¿no? La necesidad de campañas, de estrategias de comunicación que lleguen a los diferentes públicos o los diferentes actores que podrían ser afectados por cualquier obra que se realice o por cualquier infraestructura de transporte que se ponga en marcha, ya sean peatones, vecinos, comerciantes, transportistas mismos que de repente se suben a las ciclovías, etcétera. Entonces, creo que sí es importante, queda sobre la mesa ese gran pendiente. Hay buenos proyectos de transporte mal socializados y eso es algo que también está afectando muchísimo. Fernando. Gracias. El tiempo se nos ha ido bien rápido. La verdad que hablar con colegas profesionales de la movilidad nunca será el tiempo suficiente. Me gustaría invitarlos a que cada uno de ustedes nos dé sus comentarios finales. Me gustaría que Ignacio Pérez Vega, periodista del Canal 44 y Crónica Jalisco, empiece. Gracias, Fernando. Pues de nuevo agradecer la invitación a este foro y que haya otros de este tipo en el futuro. Mira, yo en el caso del área metropolitana de Guadalajara, un tema que hay en consonancia con lo que estaban comentando ahorita, creo que hay un déficit de campañas de educación vial y cortesía urbana, tanto para cuando se es peatón, cuando se es automovilista, usuario del transporte público y masivo, y cuando andas en bici. Todos tienen o tenemos fallas al conducirnos en la ciudad y lo comentamos muchas veces como usuarios de todos los modos de transporte que usamos a diario, y la autoridad no le destina pues recursos a ello. Pero también pues el reto, como lo comentaban ahorita, es que los propios medios pues retomemos ese tema y podamos incidir en ello, en insistir en la importancia de que todos tengamos educación vial y cortesía urbana, ceder el paso, si voy en la bici no hacerlo en el sentido opuesto a la calle, si estoy en el transporte público pues recorrerme para que no haya un tapón a la entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un punto que es importante y que a veces se descuida un poco. En el caso de la área metropolitana de Guadalajara y de algunas ciudades medias de Jalisco, tenemos un gran problema con el tema de mototaxis y los sitios a los que dan cobertura. No estoy satanizando a los mototaxis como tal, sino que ellos atienden a una población que requieren el servicio. Y aquí es un tema pendiente que tiene años y años, de que se ha prometido hacer estas cuencas de servicio para que los fraccionamientos o los famosos cotos haya también cobertura de transporte público. Es uno de los déficits o pendientes que creo que sería bueno que se abordara en las próximas elecciones por parte de quienes van a ser candidatos a alcaldes y a diputados locales. El tema de la tarifa, aquí en Guadalajara se compara mucho la tarifa que se tiene en la Ciudad de México en el metro. El metro vale 5 pesos y el tren ligero aquí vale 9.50. Y muchos dicen, bueno, ¿por qué en Guadalajara con subsidio no podría también tener un costo similar? Más en una situación de crisis económica como la que tenemos ahora, con el tema de la pandemia. Por lo menos creo que sería un tema que podría también someterse a debate. No digo que también se le meta mucho subsidio o dinero cuando hay otras necesidades también básicas,
pero creo que es un tema que puede debatirse. Y finalmente, creo que algo que quienes somos usuarios del transporte público, básicamente hablando en específico de eso, la calidad. Todas las autoridades y los gobiernos hablan mucho de que es un reto a vencer. Aquí ya se migró del modelo hombre-camión al modelo de ruta-empresa. Sin embargo, la calidad avanza a pasos muy lentos. Creo que también es un tema pendiente. Y bueno, para no robarme el tiempo, pues ahí dejo mis como asuntos pendientes para luego ser abordados. Pues seguimos con Jonás. Bueno, primero que nada, reiterar la felicitación a Pasajeros 7 por esos 10 años. Muchos más, por favor. Y terminaría con una reflexión sobre uno de los temas. ¿Qué hay pendiente, algún fenómeno general o nacional para mejorar la movilidad? Creo que en la Ciudad de México hay un gran pendiente. La encuesta Origen-Destino del 2017 indica que el principal método de transporte es el transporte público concesionado, micros, autobuses, vagonetas. Y está, pero en la calle. Ha habido intentos de terminar con el hombre camión, ha habido intentos de hacer corredores de transporte y sin embargo es un pendiente. Fíjense, la encuesta Origen Destino dice que el transporte público concesionado lo utilizan 15.57 millones de personas, millones de viajes todos los días en la zona metropolitana del Valle de México. Señores, los que toman decisiones, ¿qué están esperando para transformarlo? Así es. Israel. Israel, ¿estás Perdón, por no ahí? había abierto el micrófono. Reiterar la felicitación para Pasajeros 7. Sí, por acá estoy, ¿me escuchan? Sí, adelante. Te escuchamos, Israel. Bueno. Creo que tenemos por ahí un ¿Me problema. escucha todavía? No te escuchamos. Vamos con Eugenio mientras Bueno, vemos qué es lo creo que que está tengo un pasando. problema técnico por acá, pero... Vamos con Eugenio mientras nos acomodamos contigo un poquito, Israel. Eugenio. Okay, muchas gracias. Pues, último comentario, larga vida Pasajeros 7. Para quien vea en otros estados del país, hemos hablado de la Ciudad de México y Guadalajara. Sin duda que estamos en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Esto lo digo por compañeros que puedan estar en otras entidades y que no sea tan fácil narrar y conversar y denunciar estos temas. Y también estamos enfrentando a un actual gobierno que no le gusta la crítica, no le gusta que le cuestionen. Un poder que no se cuestiona, pues es un poder autoritario, ¿no? Ya no es un tema fácil, pero terminar con esa reflexión, creo que hacen falta más espacios como este, y cada vez que nos convoquen para hablar de estos temas, aquí estaremos en la tribuna de Pasajeros 7 hablando y denunciando lo que tenga que hacerse desde el periodismo y desde las prácticas de la movilidad y el transporte. Gracias. Gracias, Eugenio. Israel, volvemos contigo. Sí, perdón, una disculpa, problemas técnicos por acá. Pero bueno, pues rápidamente reiterar la felicitación a Pasajeros 7. Sería, como dice Jonás, sería muy bueno que este tipo de charlas siguieran en adelante, sobre todo quizás enfocándonos ahora a cómo será la movilidad después de esta pandemia, que sería una pregunta bastante interesante. Y pues bueno, por lo corto del tiempo lo dejo ahí. Muchas gracias por la invitación. También a los colegas también por sus comentarios, muy ilustrativos todos. Y pues nada. Gracias, chicos. Fernando. Gracias. La verdad que nos sentimos muy contentos de que colegas tan profesionales y de trayectoria en el periodismo nos hayan acompañado en ese aniversario. Me voy a tomar la libertad y me quedo antes con una idea: defender la agenda de la movilidad ante el bombardeo que se viene en los próximos meses y años. Eso sí creo que es una decisión que debemos de tomar los periodistas y de defender
esta importante agenda. Me voy a tomar la libertad en 2 minutos de hacer algunos agradecimientos. Quisiera agradecer al Consejo Editorial de la revista Pasajero 7, Adriana Lobo, directora ejecutiva del WRI México, a Miguel Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, a Jesús Padilla Centeno, presidente y director general del Corredor Insurgente CISA, a Ángel Molinero, director de Urbanismo y Sistemas de Transporte, a Maite Ramos, presidente de la Comisión de Movilidad de Coparmex, a Carlos Vidales González, coordinador de la carrera de Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara, a Diego Monraz, secretario de Transporte en Jalisco, Francisco Romero Pérez, director de la Asociación Civil Proyectos AOTP, Fernando Calonge, coordinador de la maestría y doctorado en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio de la Universidad de Guadalajara, y Yeriel Salcedo Torres, cofundador de GDL en Bici. Todos ellos, desde sus diferentes trincheras, la academia, la toma de decisiones, la investigación, el activismo, son protagonistas de la transformación de las ciudades. También aprovecho para agradecer a todos los integrantes de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, a su presidente Nicolás Rosales, también a Víctor Alvarado del Poder del Consumidor, a todos los transportistas que nos han seguido en estos 10 años en diferentes partes de la ciudad, de las ciudades de México, de todo el territorio nacional, a don Mario Hernández, coordinador general de Conturmex, por el apoyo que nos ha brindado todo el tiempo y en especial en las mesas de diálogos de movilidad, asociaciones civiles, ONGs, autoridades de movilidad municipales, estatales, federales, por su apertura con este medio. Por supuesto, a nuestros patrocinadores, que sin ellos esto no sería posible, a nuestros socios y accionistas de Pasajeros 7, y por supuesto al equipo de Pasajeros 7, sin ellos esto no hubiera sido posible. Quiero reconocer a Paola Hernández, coordinadora de distribución, Águeda Alvarado, encargada de administración, Ivonne Arriaga, corresponsal de Pasajeros 7 en la Ciudad de México, Iván Sepúlveda en la producción audiovisual, la licenciada, tengo el privilegio de trabajar desde el inicio de este proyecto, a nuestra coordinadora de diseño, Miriam Pérez, y por supuesto a mi compañera y coordinadora editorial, Cristela Gutiérrez, por quien sabemos pasa mucho de lo que hoy sucede en Pasajeros 7. Pero sobre todo gracias a ustedes que nos han visto, nos han leído desde hace 10 años. Gracias a ustedes por su preferencia. Despido el programa agradeciendo de nuevo a nuestros invitados. Quiero reconocer y agradecer a Eugenio de la Cruz, coordinador de comunicación del Corredor Insurgentes CISA, Israel Zamarrón, periodista del Sol de México, Ignacio Pérez Vega, periodista del Canal 44 y Crónica Jalisco, y Jonás López, periodista de Grupo Imagen. Gracias por haber compartido este primer aniversario, y nos seguimos viendo y escuchando el próximo jueves a la misma hora, porque aún quedan muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Zapata Camiones Guadalajara, distribuidor autorizado Mercedes-Benz Autobuses. Una vez Mercedes-Benz, siempre Mercedes-Benz.